hicimos referencia a que el territorio pues se refería a la circunscripción geográfica en la cual se iba a establecer un estado, ¿verdad? Es decir, el espacio físico dentro, ¿verdad? Que dentro del planeta Tierra prácticamente ocupa un estado, ¿verdad? Y que en el caso de Guatemala pues hicimos referencia a que ocupa pues esa ubicación, ¿verdad? Dentro, ¿verdad? O entre los estados de México, El Salvador, Honduras, Belice, el Océano Atlántico y el Océano Pacífico, ¿verdad, mis amigos? Antonio, tu micrófono. Platicamos también, mis amigos, acerca de que la población es uno de los elementos más importantes de un estado, ¿verdad? Porque hicimos referencia a que sin personas, sin individuos, pues un estado no puede existir. Y recordamos, ¿verdad, mis amigos, de que los inicios del derecho administrativo fueron las primeras formas de organización o la organización primitiva del mismo ser humano. Y platicamos por último, ¿verdad?, de un gobierno que se refería a la organización encargada de dirigir las políticas de un Estado, de desarrollar esa administración del Estado, de desarrollar la administración de los bienes y de los servicios. En síntesis, eso platicamos de que era el Estado con sus elementos. Por supuesto que hubieron dudas, hubieron consultas, platicamos un poquito también de que existen más teorías, algunos estiman de que el ordenamiento jurídico también es un elemento del Estado, etcétera, pero, como le reitero, la teoría más simple y para fines prácticos del derecho administrativo, pues es que el Estado tiene tres elementos. Aparte de eso, mis amigos, platicamos de que para comprender al Estado teníamos que imaginarnos al Estado como una persona más, como un ser humano más, ¿verdad, mis amigos? Como una persona que está sentada al lado nuestro, que puede hablar, que puede escribir, ¿verdad? Puede abusar y del cual también pueden abusar otras personas. Hicimos referencia, mis amigos, también de que existen dos clases de personas. Están las personas individuales, que somos cada uno de nosotros, cada uno de los seres humanos, y también las personas colectivas, que se refiere a un grupo de seres humanos que tienen un fin o un objetivo en común. Platicamos un poquito acerca de que existen algunas teorías que desarrollan el tema de la personalidad jurídica del Estado, algunas negativas que han quedado un poco en desuso porque no reconocían o no pueden concebir al Estado como una persona más, ¿verdad? Y algunas teorías positivas que desarrollan que el Estado puede tener dos tipos de personalidad. Primero, una doble personalidad, ¿verdad? Porque por un lado tiene un carácter impositivo y por otro lado tiene un carácter de negociación, ¿verdad? Es decir, por un lado nos aplica el derecho público y por el otro el derecho privado, ¿verdad? Es decir, una especie de Estado como que bipolar, le hicimos una referencia acerca de ello. Aparte de ello también, ¿verdad? Platicamos un poquito acerca de otra teoría positiva, que es la teoría de la única personalidad, que es la que actualmente se desarrolla por los tratadistas del derecho administrativo y, ¿verdad? Y que tiende a reconocer al Estado con una única personalidad, así como lo somos cada uno de nosotros. Una única personalidad para poder, ¿verdad?, ejercer derechos y contraer obligaciones. Mis amigos, platicamos también un poquito acerca de que depende del tipo de órgano administrativo, iba a ser el tipo de ejercicio de la personalidad que iban a ejercer. Platicamos un poquito acerca de órganos centralizados y pues platicamos de que estos órganos ejercen la representación jurídica del Estado a través del Procurador General de la Nación. Platicamos también de que existen órganos descentralizados que tienen su propia personalidad jurídica y que la ejercen a través de su propio representante legal, y órganos administrativos autónomos que también tienen su propia personalidad jurídica y, ¿verdad?, y que ejercen su personalidad a través de su propio representante legal. En síntesis, mis amigos, de eso estuvimos hablando la semana pasada, el pasado jueves. Hoy, mis amigos, vamos a platicar de un temita así muy cortito, pero que es muy esencial y es fundamental que lo comprendamos antes de que entremos a hablar un poquito más de la administración pública como tal. Cuando hablamos de administración pública anteriormente, hicimos referencia de que administración pública pues era ese conjunto de actividades que el Estado
desarrolla con el objetivo de prestar servicios públicos y con ello alcanzar el bien común. Pero para que el Estado pueda desarrollar esa serie de actividades, pues herramientas, ¿verdad? Si concebimos al Estado como una persona más, pues el Estado necesita brazos, necesita manos, necesita piernas para poder desarrollar todo tipo de actividad. Y eso, mis amigos, lo realiza a través de los órganos administrativos. Los órganos administrativos, mis amigos, pues es todo ente que manifiesta la voluntad del Estado y la manifiesta a través de la prestación de los servicios públicos, ¿verdad? Y con ello colabora en la realización del bien común. Los órganos administrativos, entonces, mis amigos, son todas las instituciones que existen y que entre todas, ¿verdad? Conforman ese aparato estatal, conforman ese Estado, conforman todo ese andamiaje de instituciones que nos ayudan a recibir servicios públicos, a recibir esa contraprestación por pagar nuestros impuestos, ¿verdad? A eso se refieren los órganos administrativos. Son todas las instituciones. Cada institución que existe es un órgano administrativo. ¿De qué manera se organizan? Lo vamos a tratar en una clase pues, más adelantito para que ustedes aprendan. Pero es necesario que ustedes comprendan esa definición sencilla de qué es un órgano administrativo. Es todo ente que hace realidad la voluntad del Estado, ¿verdad? En síntesis, eso es un órgano administrativo. Los órganos administrativos, mis amigos, tienen ciertos elementos para poder desarrollarse, los cuales pues son muy importantes porque sin cualquiera de estos elementos, una institución u un órgano administrativo pues no puede desarrollar su actividad como lo establece la legislación, ¿verdad? No puede cumplir con este objetivo que le establece la misma ley que le dio vida a este órgano administrativo. El primero de los elementos, mis amigos, es el elemento personal. ¿A qué se refiere con eso? El elemento personal se refiere a las personas que trabajan en un órgano administrativo o en una institución. A estas personas no se les conoce como trabajadores, sino que se les conoce como servidores públicos. Toda persona que trabaja en una institución del Estado es un servidor público, no importando su jerarquía. Toda persona que trabaja en una institución es un servidor público. ¿Y cómo se dividen los servidores públicos? Pues se dividen en funcionarios y en empleados públicos. Los funcionarios que obviamente pues son las personas que ejercen autoridad y que ayudan a la administración, ocupan puestos de jefaturas, direcciones, etcétera, mientras que los empleados públicos pues son todas aquellas personas que coayudan a los funcionarios a cumplir con las funciones que les son atribuidas por medio de la ley. Entonces, se dan cuenta, mis amigos, lo importante que es que los servidores públicos existan dentro de una institución, si no, ¿de qué manera van a funcionar? Y aunque sean servicios en línea, es necesario que una persona esté al pendiente de que esos servicios en línea se estén prestando de la mejor manera. Siempre va a ser necesario que exista, ¿verdad? Siempre va a ser necesario que exista ese elemento personal. Ese elemento personal. Bien. Cuando hacemos referencia al tema de los servidores públicos, existe una ley en el ámbito del derecho administrativo, ¿verdad? En el ámbito del derecho administrativo que se encarga de desarrollar este tema y es la ley del servicio civil. Es la ley del servicio civil. En la ley del servicio civil está contemplado pues toda la normativa que regula la administración del personal o de los servidores públicos. En el artículo 4 de la ley del servicio civil podemos encontrar pues, una pequeña definición de lo que son servidores públicos. Así que les voy a pedir por favor, y como yo sé que quizás no tienen a la mano su ley, pues vamos a
Vamos a buscarla posteriormente a la clase para que ustedes puedan marcar esa definición de servidores públicos y que tengan una definición legal, ¿verdad? De ese elemento personal de los órganos administrativos. No sé si hasta el momento tienen alguna duda o alguna pregunta, mis amigos. Licenciado, buenas noches, gusto saludarlo. ¿Qué artículo mencionó, perdone? El artículo 4 de la ley del servicio civil. Lick, si gusta lo puedo leer, aquí lo tengo en la mano. Sí, nos hace favor, por favor, mi estimado Julio. Dice artículo 4, para los efectos de esta ley, se considera servidor público la persona individual que ocupe un puesto en la administración pública en virtud de nombramiento, contrato o cualquier otro vínculo legalmente establecido mediante el cual queda obligado a prestarle sus servicios o a ejecutarle una obra personalmente a cambio de un salario, bajo la dependencia continuada y dirección inmediata de la propia administración pública. Gracias. Muchas gracias, mi estimado Julio. Si se dan cuenta, mis amigos, esta definición como que la recordamos, ¿verdad? Y ustedes recordarán pues su curso de Derecho del Trabajo 1, cuando se hacía referencia a la definición de qué era un trabajador o qué es un trabajador. Tiene varios aspectos, ¿verdad? Tiene varios aspectos del derecho laboral esta definición, ¿verdad? Tiene varios aspectos del derecho laboral esta definición, pero los combina con el derecho administrativo como tal. ¿Verdad? Los combina con el derecho administrativo y de esa combinación, ¿verdad? Surge esta definición de servidores públicos. Toda persona que ocupa un lugar dentro de la administración pública. ¿Bajo qué figura contractual? No importa, toda vez sea bajo dependencia, ¿verdad? Toda vez sea bajo dependencia. Bien, mis amigos, continuamos entonces con el siguiente elemento. El siguiente elemento es el elemento material, la materia como tal. ¿A qué se refiere este elemento? Este elemento se refiere a los bienes que posee un órgano administrativo, ¿verdad? Que le van a ayudar a que su elemento personal logre cumplir con sus funciones, es decir, todos los recursos con los que cuenta para que su elemento personal pueda cumplir con la prestación de un servicio. ¿Y qué es entonces ese elemento material? Es todo lo que el órgano administrativo utiliza para poder prestar un servicio público. Desde un lápiz, desde una hoja de papel, hasta un edificio completo. Todo eso es un elemento material. Todo eso es lo que el órgano administrativo utiliza para poder prestar un servicio público. Y es lo que ponen al alcance de todos los servidores públicos para poder prestar ese servicio y poder nosotros también obtener de cierta manera pues esa realización del bien común. A eso se refiere el elemento material. Es todo, mis amigos, todo lo que se puedan imaginar que tiene un valor monetario y que una institución ha comprado es parte del elemento material. Todo, absolutamente todo. Todo eso es parte de ese elemento material. No sé si tienen alguna duda con el elemento material. No, Lick, gracias, todo claro. Bien. Bien, mis amigos, continuemos entonces. El siguiente elemento es el elemento formal, la forma. ¿Qué le da forma a un órgano administrativo o a una institución? ¿Quién le da vida? Es la misma ley. Todos los órganos administrativos son creados por medio de una ley, como ya lo habíamos platicado en una clase anterior. Todos los órganos administrativos son creados por medio de una ley. Y esa ley es la que les da forma, es la que le da ese elemento formal. ¿Por qué? Porque esa ley estipula, ¿verdad?, las atribuciones y las facultades que tiene un órgano administrativo, es decir, los derechos y las obligaciones que tiene un órgano administrativo. Todo eso está
en la ley que le da vida al órgano administrativo. Y por consiguiente, pues este elemento formal se refiere precisamente a ese conjunto de derechos y obligaciones que tiene que cumplir y que están establecidas en ley. Y a ese conjunto de atribuciones y de facultades o de derechos y obligaciones es a lo que se le llama competencia administrativa, que lo vamos a desarrollar más adelantito en una siguiente clase. Ese conjunto de atribuciones y facultades es a lo que se le conoce como competencia administrativa. ¿Y por qué? Porque solo bajo esos parámetros va a poder actuar el órgano administrativo. No sé si estamos claros con ese elemento, compañeros. Si ¿alguien tiene alguna duda o alguna pregunta? Lick, buena tarde, Dios le bendiga. Adelante, mi estimado Jimmy. Aquí, licenciado, como siempre salen dudas, ¿verdad? Aparte de la ley de servicio civil, está el reglamento de la ley del servicio civil también, ¿verdad? Es correcto. Ajá. Entonces, licenciado, dentro de lo que es el reglamento, prácticamente como que si fuese un resumen en sí de la ley. ¿Entiendo yo? No, no es que sea un resumen. Se recordarán ustedes Ajá. cuando platicamos el tema de la ley como una fuente de derecho, platicamos acerca de las leyes ordinarias y de las reglamentarias. Las leyes ordinarias que son las creadas por el Congreso y que en este caso que estamos platicando pues sería la ley del servicio civil y la ley reglamentaria que la desarrolla ya un ministerio para poder poner en práctica todo lo que se estableció en la ley ordinaria, ¿verdad? Y que regularmente es emitida por un ministerio. En este caso, el reglamento de la ley del servicio civil lo que nos ayuda es a complementar la ley ordinaria y con eso, ¿verdad? Y con eso, pues podemos ejecutar muchos de los mandatos que establecen en la ley ordinaria, que en este caso es la ley del servicio civil. Correcto, licenciado, muchas gracias, porque sí, yo tenía ciertas dudas ahí en ese sentido, ¿verdad? Muy bien, Ya queda más claro. Muchas gracias, Lick. perfecto. ¿Alguna otra duda, compañeros? ¿Otra pregunta? Licenciado, buenas tardes. Adelante, compañero. Yo tengo una duda. Quizá voy a retroceder un poco en la clase, ¿Mm? pero tengo una duda que, pues, por mi trabajo me ayudaría mucho que me la solventara. Le pongo un ejemplo. Y estamos hablando de la ley de servicio civil. Y pues nos indica usted de que todos los que trabajen para el gobierno, por así decirlo, para el Estado, son servidores públicos. Correcto. Y tengo una duda. Le voy a indicar por qué. A lo largo de mi carrera laboral he tenido la oportunidad de trabajar en 3 ministerios. En uno fui 011 y en 2 fui 029. Y en ninguno de los 3 ministerios se manejaban de la misma manera. Le voy a indicar por qué. Al grado de decirle que en el ministerio donde actualmente trabajo se menciona que los que somos 029 no somos servidores públicos. Y nos indicaban, le voy a poner un ejemplo bastante puntual. En el ministerio donde yo trabajo hay ingenieros y hay ingenieros que son que están trabajando bajo un contrato 029 y a ellos los mandan a hacer inspecciones, pero para ir a hacer inspecciones les requieren cierta ropa, cierto calzado que solamente los 011 tienen, pues por decirlo así, gratis, se los da el ministerio y a los 029 no. Pero sí se les prohíbe viajar con tenis, que porque se pueden lastimar, pero no se les dan las botas que se requieren para el trabajo solamente porque son 029. ¿Usted me podría indicar por qué se hace esto? Ellos, bueno, nosotros lo hemos consultado y nos han dicho de que, la verdad no estoy muy enterado del tema, pero dicen de que en el gobierno de Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti, ella creó, no sé si leyes o algo así, que dicen que el 029 no puede ser tomado como un trabajador del gobierno y ahora eso lo fiscaliza la Contraloría General de Cuentas y que es la Contraloría la que al ver que un ministerio le está dando
las mismas facilidades a un 029 que debería de tener solo el 011, los multan. ¿Usted podría indicarme por qué pasa esto? Gracias, mi estimado amigo. Vea, lo que sucede ahí es de que las personas contratadas bajo el reglón 029 o cualquiera del subgrupo 18, es decir, del reglón 180 al 189, son personas que son contratadas por servicios técnicos o profesionales. Es decir, se convierten en proveedores del Estado. No tienen una relación de dependencia, que es algo que acabamos de observar en lo que define el artículo 4 de la Ley de Servicio Civil. Por esa razón es de que el Estado o las instituciones que tienen personas contratadas bajo esta figura no pueden otorgarle a estas personas pues ciertos insumos, ¿verdad? Ciertos insumos para poder ejecutar pues sus actividades, porque en el contrato que se les otorga, ellos quedan de cierta manera obligados a contar con ese tipo de insumos para poder prestar el servicio por el cual se les está contratando. Si en algún momento la institución o el órgano administrativo que contrata a una persona bajo la figura del 029, cualquier otra del subgrupo 18, le otorga, digamos, insumos o lo obliga a cumplir con cierto horario, lo está condicionando a laborar bajo una relación de dependencia. Y ese es el error, que cometen en muchas instituciones, que empiezan a obligar al personal contratado por servicios técnicos o profesionales a cumplir con cierto horario, a cumplir con cierta vestimenta, le empiezan a brindar toda la serie de insumos y elementos para poder prestar su servicio y lo convierten en una relación de dependencia, en una relación laboral como tal. Y por consiguiente, pues se pueden dar casos, o se dan casos regularmente en los cuales después, al finalizar el plazo por el cual se otorgó el contrato, pues se le da las gracias, en este caso, a la persona que está contratada y demanda de manera laboral. Por eso es de que la Contraloría le ha puesto mucho coco a este tema de la contratación de servicios técnicos y profesionales, para que si en determinado momento la institución está brindando ciertos insumos o ciertos elementos, mejor le sugiere que ya no lo contrate por 029 o por el subgrupo 18, sino que mejor lo contrate por un 011 o por un 022 o por un 021, según sea el caso. Pero es por eso, mi estimado amigo, de que no se le puede otorgar a las personas que trabajan bajo esta figura contractual de 029, que no se les puede otorgar esa serie de elementos. De hecho, la legislación es otra, porque la legislación para contratar servicios técnicos y profesionales es la Ley de Contrataciones del Estado y no la Ley de Servicio Civil. Por eso es la diferencia, mi estimado amigo, y por eso es de que en muchas instituciones ya se curaron en salud y ya no le otorgan a las personas contratadas bajo esta figura contractual elementos para que puedan cumplir con su función, porque se supone que ellos quedan obligados desde su contrato, incluso, pues usted sabrá muy bien de que están obligados a cumplir con una fianza, ¿verdad?, de cumplimiento de contrato, y si no cumple, pues pueden ejecutar esa fianza. Es por eso, mi estimado amigo, no sé si resuelvo ahí su duda, o por lo menos tiene un poquito más claro el tema. No, está bien. Le agradezco mucho, licenciado. Muy bien. ¿Alguna otra duda, mis estimados amigos? Sí, buenas tardes, licenciado. Adelante, Estuardo. Solo quisiera que me repitiera lo que es competencia administrativa, por favor. Lo vamos a ver, como lo dije, lo vamos a ver en una clase más adelante, pero haciendo sumidas cuentas, son las atribuciones y las facultades que la ley le otorga a un órgano administrativo. Bien, mis amigos, continuamos entonces con el siguiente elemento de los órganos administrativos. El siguiente elemento es el elemento funcional. Se refiere a qué hace ese órgano administrativo, qué realiza, qué es lo que ejecuta, qué tipo de servicios son los que presta. ¿Y qué es lo que hace un órgano administrativo? Es prestar un servicio público.
¿Qué servicio público presta? Depende, ¿verdad? Depende de las atribuciones y las facultades que le haya otorgado la ley, ¿verdad? Si la ley le otorga facultades y atribuciones para que preste servicios de seguridad, esa va a ser, ¿verdad?, la actividad que va a realizar. Ese va a ser el servicio público que nos va a prestar, el servicio de seguridad. Si la ley, ¿verdad?, en el conjunto de atribuciones y facultades que le otorga el órgano administrativo está que nos preste salud, pues esa va a ser su actividad y ese va a ser su elemento funcional. Es decir, ¿verdad?, el qué hacer de cada institución. A eso se refiere el elemento funcional. ¿Cómo funciona? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que ejecuta? A eso se refiere el elemento funcional. Y si se dan cuenta, mis amigos, los 4 elementos combinados son los que hacen que un órgano administrativo funcione de manera adecuada. Es necesario que existan personas para que ejecuten. Es necesario que estas personas tengan insumos para poder ejecutar. Es necesario que la institución cuente con un ordenamiento legal para saber qué es lo que puede hacer y qué es lo que no debe hacer. Y es necesario, ¿verdad? Y es necesario que sepa qué es lo que tiene que realizar. ¿Estamos claros entonces, mis amigos, con el tema de los elementos de los órganos administrativos? ¿Vamos bien? Sí, licenciado. Sí, licenciado, todo va bien. Gracias, Ali. Vean, mis amigos. Vamos a continuar entonces. Existen varias clases de órganos administrativos. Licenciado, Y buenas dependiendo noches. de cómo se conforman, va a ser el tipo de órgano administrativo del cual estemos hablando. La primera clasificación se refiere a la manera en que se conforma un órgano administrativo, es decir, por su conformación. Y por su conformación, los órganos administrativos pueden ser colegiados o unipersonales. El caso de los órganos administrativos colegiados se refiere a aquellos órganos administrativos en los cuales, ¿verdad?, en los cuales es un grupo de personas el que se encarga de dirigir el órgano administrativo, o que se encarga, o que ese es el órgano administrativo como tal. Un ejemplo claro de un órgano administrativo colegiado, pues tenemos el Consejo de Ministros, el Consejo Superior Universitario, ¿verdad? Tenemos las juntas directivas de algunas instituciones, los consejos municipales, todos esos órganos administrativos que no son integrados por una persona, sino que por varias, son órganos administrativos colegiados. ¿Y cuáles son los órganos administrativos unipersonales? Bueno, pues al contrario, ¿verdad? Son aquellos órganos administrativos en los cuales una sola persona es la que se encarga de dirigir todo, ¿verdad? Y el ejemplo por excelencia de un órgano administrativo unipersonal, pues está la Presidencia de la República, ¿verdad? La presidencia es el presidente el que manda, no hay nadie más, no necesita consejo de nadie más. El caso de los ministros, de igual manera, ¿verdad? Los ministros no tienen una junta directiva o un consejo, no, es solamente el ministro, y de ahí todos los que están dentro del ministerio están por debajo del ministro. Esos son ejemplos de órganos administrativos unipersonales. Entonces, si se dan cuenta, por su conformación son colegiados y unipersonales. Colegiados cuando son varias personas, unipersonales cuando es una sola persona. Licenciado, perdón. Adelante, don Jimmy. Y entonces, el grupo de asesores que tiene un ministro, un viceministro, ¿en qué calidad se quedarían? El grupo de asesores lo vamos a ver ahorita, cabal, adelantito, en la tercera forma de clasificación de los órganos administrativos. Pero ellos, en el caso de los ministerios, pues ellos no tienen una jurisdicción administrativa como tal, ¿verdad? Quien ejerce la autoridad es el ministro, recibe cierta asesoría o cierta orientación de los asesores, pero no es que ellos manden, ¿verdad? Ah, No es que perfecto. ellos manden, no que es el ministro el que toma la decisión. Ah, perfecto. Gracias. Licenciado, disculpe, mire, y en el caso de las instituciones del Ejecutivo, por ejemplo, el Fondo para la Vivienda, que pertenece al Ministerio de Comunicaciones, y ellos tienen una junta directiva, que por medio de ellos se aprueban los subsidios, ¿verdad? Para las personas que quieren vivienda,
y ellos necesitan hacer consenso. De hecho, en el reglamento de la ley de vivienda, ahí dice, hay varias instituciones que pertenecen a esa junta directiva. ¿No sería también ese un órgano colegiado? Y que Es es una correcto, dependencia del MISIBI, no es es, correcto. Es un órgano ujú. colegiado. Es un órgano colegiado. Lo que sucede es de que es una, hasta cierto punto, es una dependencia del MISIBE en cuestión de políticas de desarrollo de la vivienda. Pero, si se da cuenta, la decisión ya no pasa por el ministro, sino por ese consejo o por esa junta directiva a la cual usted hace referencia. Porque ahí ya convergen otras personas que representan más instituciones y por lo tanto para poder tomar una decisión es necesario que ellos deliberen. Y esa decisión deliberada ya no es sometida pues a la opinión o a la responsabilidad del señor ministro. Pero sí, por supuesto, esa junta directiva es un órgano administrativo colegiado. Ok, queda claro. Y sería el mismo caso en las demás instituciones, tipo RENAP Exactamente, también, ¿verdad? Que tienen directorio. exactamente, Bueno, clarísimo, exactamente. gracias. Por eso les decía que toda institución o toda dependencia que presta un servicio público, independientemente de cuál sea, es un órgano administrativo, ¿verdad? Es un órgano administrativo. Independientemente de que integre otro, que se complemente con otro, o se complemente con varios, pero conforman ya otro órgano administrativo porque es otro tipo de servicio que se está recibiendo de él. Bien, mis amigos, continuemos entonces. La siguiente clasificación de los órganos administrativos atiende al tipo de ley que crea al órgano administrativo. Y en este sentido tenemos órganos administrativos constitucionales y órganos administrativos infraconstitucionales. Los órganos administrativos constitucionales son aquellos que son creados en la Constitución Política de la República de Guatemala, es decir, todas las instituciones que aparecen en la Constitución. Si ustedes, yo me imagino que ya lo hicieron, ya leyeron la Constitución en más de alguna ocasión porque ya recibieron derecho constitucional, derecho procesal constitucional y ya recibieron introducción al derecho, introducción al derecho 2. Ustedes se han dado cuenta que hay muchísimas instituciones que están plasmadas en la Constitución. Ahí les queda de tarea a ustedes para que le den otra repasadita a la Constitución y vayan marcando las instituciones que ahí van encontrando y especialmente, ¿verdad? Y especialmente a la parte dogmática y a la parte orgánica, que es en donde más se establecen instituciones del Estado. Hay muchas instituciones, aparece la Universidad de San Carlos, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, la Confederación Deportiva, varias instituciones que aparecen dentro de la Constitución. Ustedes denle un repaso a la Constitución y se van a dar cuenta de la cantidad de instituciones que aparecen ahí y que por consiguiente son instituciones constitucionales porque están reguladas desde la Constitución Política de la República de Guatemala. ¿Y cuáles son entonces los órganos administrativos infraconstitucionales? Son aquellos órganos administrativos que son creados por una ley ordinaria. Son los órganos administrativos creados por una ley ordinaria. ¿Qué ejemplos podemos dar ahí? La mayoría de instituciones que fueron creadas después de que se promulgó la Constitución Política de la República. Encontramos ahí el Instituto Nacional de Administración Pública, el Instituto Nacional de Fomento Municipal, la Superintendencia de Administración Tributaria, el Registro Nacional de las Personas, etcétera. Encontramos muchas instituciones que han sido creadas por una ley ordinaria. Estas son entonces las instituciones o los órganos administrativos infraconstitucionales, es decir, creados en infracción a la Constitución. No contrarios a la Constitución, ojo, no es que sean contrarios a la Constitución. Fueron creados fuera de la Constitución, por eso es que son infraconstitucionales. ¿Estamos bien, mis amigos? ¿Estamos claros? Link, fuera tan amable de dar los ejemplos de infraconstitucionales. No lo escuché, perdón. Les mencioné el Instituto Nacional de Administración Pública, el Instituto Nacional de Fomento Municipal, la Superintendencia de Administración Tributaria, el Registro Nacional de las Personas,
y todas las demás instituciones que ustedes pueden encontrarse en la zona 1, en la zona 9, en la zona 4 de nuestra capital y que han sido creadas por una ley ordinaria. Muy bien, mis amigos, continuamos entonces. La siguiente clasificación de los órganos administrativos atiende a 4 aspectos importantes. La primera es la deliberación. Órganos administrativos deliberativos. Prácticamente, todos los órganos administrativos colegiados que ya vimos anteriormente son órganos administrativos deliberativos. ¿Por qué? Porque están integrados por un grupo, por varias personas que en muchas ocasiones representan a instituciones o a sectores diferentes y por consiguiente es necesario que discutan para poder tomar una decisión. Discutir no es sinónimo de pelear, mis amigos. Esto es importante que lo tengamos claro. Discutir es hablar sobre aspectos en pro y en contra de una decisión, ¿verdad?, que van a tomar en esos órganos administrativos. Y entonces, ¿qué ejemplos podemos dar en órganos administrativos deliberativos? Los mismos que teníamos como órganos administrativos de tipo colegiados. Los consejos, los directorios, las juntas directivas, etc. Esos son órganos administrativos deliberativos. Luego tenemos los órganos administrativos consultivos. Los órganos administrativos consultivos son aquellos órganos administrativos que sirven, ¿verdad?, que sirven para asesorar las decisiones de otros órganos administrativos. ¿Qué ejemplos podemos encontrar ahí? Las secretarías, ¿verdad?, la Procuraduría General de la Nación y las unidades de asesoría interna que tienen los órganos administrativos. ¿Qué tipo de asesoría? Puede ser asesoría jurídica, asesoría técnica, etcétera. Esos son órganos administrativos consultivos porque ellos están para que nosotros les consultemos y para orientarnos en la toma de alguna decisión. El otro aspecto, mis amigos, es el aspecto contralor, es decir, órganos administrativos contralores. Son aquellos órganos administrativos que se van a encargar de ejecutar esos mecanismos de control de los cuales hablamos hace ya algunas clases atrás. Y por excelencia encontramos ahí como ejemplos a la Contraloría General de Cuentas, a la Procuraduría de los Derechos Humanos y a las unidades de auditoría interna de cada órgano administrativo. Esos son órganos administrativos contralores, porque de cierta manera van a fiscalizar el quehacer de las instituciones. Y por último, mis amigos, tenemos los órganos administrativos ejecutivos. Los órganos administrativos ejecutivos, mis amigos, son aquellos que se encargan eminentemente de ejecutar una política, de ejecutar presupuesto, de tomar decisiones y de prestar servicios públicos. Es decir, son todos aquellos órganos administrativos que se encargan por excelencia de prestar servicios públicos. ¿Qué órganos administrativos podemos encontrar ahí? Una infinidad, casi todos. Ahí encontramos los ministerios, las municipalidades, la Universidad de San Carlos. Todos los órganos administrativos que presten un servicio público van a ser órganos administrativos ejecutivos, mis amigos. Encontramos, como les digo, todos los ministerios, el Ministerio de Salud, de Gobernación, de Finanzas, de Comunicaciones, etcétera. Todos los ministerios son órganos administrativos ejecutivos. No sé si tienen alguna duda o alguna pregunta con respecto a la clasificación de los órganos administrativos. Link, disculpe, yo no pude remarcar los consultivos en los ejemplos que dio. Perdón, me dijo los ejecutivos. Los consultivos. Ah, ok, los consultivos. Los consultivos, como bien hicimos referencia, son aquellos
que nos van a ayudar para asesorar o para orientar la toma de una decisión. Y encontramos ahí a las secretarías, ¿verdad? Todas las secretarías de la presidencia y vicepresidencia son órganos consultivos, ¿verdad? Encontramos a la Procuraduría General de la Nación y encontramos a todas las unidades de asesoría interna, que pueden ser asesoría jurídica o asesoría técnica. Ahora, mis amigos, hay algo que hay que remarcar. ¿Por qué las secretarías son órganos consultivos y los ministerios son órganos ejecutivos? Por una simple razón, mis amigos. Las secretarías no tienen la función de ejecutar programas. Es decir, ejecutan un presupuesto porque tienen un elemento personal al cual le tienen que pagar un sueldo, pero ellos no se encargan de prestar un servicio público directo directo a la población. Ellos no son los encargados de que se les dé una cantidad X de dinero y que se encarguen de comprar fertilizante, por ejemplo. No, ¿verdad? Porque para eso está el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Una secretaría no se le puede otorgar presupuesto y que ellos se encarguen de ir a prestar seguridad, porque para eso está el Ministerio de Gobernación. En algunos gobiernos se ha perdido un poquito el norte de en qué funciona una secretaría o el qué hacer de una secretaría, y se ha perdido un poquito esa función, pero se ha retomado, el tema de para qué sirve una secretaría. ¿Más dudas, mis amigos, o más preguntas? Licenciado, ¿y qué sucede con la SOCEP, que sí tiene programas, o sea, brinda ayuda a mujeres, ancianos, entre otros? Igual forma no ejecutan, o ¿cómo sería ahí? Sí, fíjese que esta secretaría es algo bien particular, porque la ley que le da origen a esta secretaría sí la creó con esa finalidad, sí fue creada con esa finalidad, para llegar a cubrir aspectos, digamos, más directos de la población. Y como bien lo vimos anteriormente, un órgano administrativo, su elemento formal, pues son el conjunto de atribuciones y, ¿verdad?, y facultades que tiene. La ley sí le otorga estas facultades y por consiguiente sí los puede ejecutar. Que es una mala manera de ejecutar, es cierto, porque una secretaría no debe, ¿verdad? No debe de ejecutar presupuesto. Pero lamentablemente así fue creada la secretaría, ¿verdad? Habría que ir al Congreso de la República para reformar la ley y reorientar la función de este órgano administrativo, porque realmente la Secretaría de Obras Sociales debería de orientar, por ejemplo, al Ministerio de Comunicaciones o al Ministerio de Gobernación en la toma de decisiones o en la implementación de políticas de vivienda y de seguridad, ¿verdad? Para el resguardo de todos los habitantes. Pero la ley pues sí le otorgó estas facultades y por eso es de que esta Secretaría sí puede ejecutar. Pero como les decía al inicio del curso, aquí vamos a platicar de cómo debe ser o de cómo es la manera ideal en que debe funcionar el derecho administrativo y los órganos administrativos. No sé si estamos ahí bien, Helen. Sí, todo claro, licenciado. Entonces sería como una excepción en las secretarías, ¿verdad? Exactamente. Gracias. Licenciado, entonces también la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia va por el mismo camino que la SOCEP, porque, por ejemplo, la Secretaría de Bienestar tiene 3 subsecretarías y todo es para adolescentes, niños, niñas y adolescentes, y está una sección que se llama subsidios, y ahí dan un apoyo de 500 quetzales a muchas familias, pero regularmente es con niños que tienen determinadas discapacidades, ¿verdad? Entonces, y ahí sí manejan un presupuesto también. Sí, es correcto. Lo que ha pasado es de que cuando se han creado algunas secretarías, en lugar de reformar las atribuciones y las facultades de los ministerios, se les han entregado o se los han otorgado a las secretarías, bajo una mala práctica, digamos, legislativa. Y por consiguiente, las secretarías se han encargado de ejecutar en algunos programas muy específicos. Y regularmente, este tipo de programas se desarrollan con mucho apoyo internacional, ¿verdad? Y muchas veces ese apoyo pues es más palpable que lo ejecute
una secretaría porque es de manera más directa con el presidente de la República, no tanto con un intermediario que sería el ministro. Por eso es que algunas veces o regularmente a la secretaría se les otorga algo para ejecutar. Pero como les digo, es una mala práctica legislativa porque realmente es el ministerio el que debe ser el encargado de ejecutar. Y la secretaría únicamente de orientar la decisión o la política del ministerio. Muchas gracias, licenciado. Sí, porque yo digo que, por ejemplo, solo esa subsecretaría de protección, por ejemplo, que tiene todas las casitas hogar que le llaman ellos ahorita, después de haber habido inconvenientes en San José Pinula, cuando se quemaron las niñas, ¿verdad? Entonces, ahora pues hay casi 14 o 16 casitas que le llaman a ellos, ¿verdad? Donde están determinados niños, niñas y de diferentes edades. Y aparte la subsecretaría de reinserción, que es donde están todos los menores de edad, ¿verdad? Detenidos, por decirle algo, ¿no? Tal vez no es la palabra correcta, ¿verdad? Es correcto, sí, ajá. Bah, muchas gracias, Ali. Muy fino. De acuerdo. ¿Alguna otra pregunta, mis amigos? ¿Alguna duda? Bien, mis amigos. Licenciado, disculpe. Adelante, Estuardo. Los órganos administrativos constitucionales y los infraconstitucionales forman parte de la clasificación. ¿Por qué? ¿En qué entran estos? Por la ley que los crea. Por la ley que los crea son constitucionales o infraconstitucionales. Gracias. Muy bien, mis amigos. Por esta tarde la vamos a dejar ahí. Tienen unos minutitos ahí para irse a tomar su cafecito antes del siguiente curso. Que Dios los bendiga. Espero platicar con ustedes el próximo día jueves. Seguimos adelante. Un gusto saludarlos, mis amigos. Gracias, licenciado. Feliz noche. Gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche. Gracias, Liz. Feliz noche.